Bandita, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un video más del Cucarachonio. Este día desde Zona Rosa, bandita, desde el Metro Insurgentes. Ya saben, aquí reportándoles siempre lo mejor. Y vamos a hablar acerca de unos datos históricos de la Zona Rosa, que muchos de ustedes tal vez no sabían, y por qué se le empieza a denominar Zona Rosa, ¿ok? Bueno, para empezar, ahorita ya lo ocupan como bandera de todo tipo, ¿no? De las feministas ahí grabando, lugar de punto de encuentro de los integrantes de la comunidad LGBTI, pero tiene un trasfondo bien interesante, ya que la Zona Rosa, que ocupa y abarca desde Reforma, todo el cuadrante, pasando por Niza, pasando por obviamente la calle de Génova, pues tiene un contexto bien interesante. Pues resalta y resulta que en aquellos años de los 40 y de hecho antes, era una zona de encuentro intelectual. El regente en ese entonces, me parece que era Manuel Uruchurtu, empieza a crear una zona de destino turístico y empieza a poner los mejores restaurantes de la zona aquí. De hecho, todavía alguno, que es el restaurante de Bélgica, empieza a ver el restaurante Alfredo, empieza a ver una serie de restaurantes y de lugares de encuentro, la verdad, bastante interesantes. Las familias podían venir a reunirse. De hecho, una de las primeras zapaterías Christian Dior que se pone en América Latina justamente se pone aquí, en la calle de Niza. Entonces había camiserías, había sastrerías, había un sinfín de lugares culturales que podías venir a visitar. De hecho, podías venir a tomarte un café con los intelectuales. Dicen en un libro que tú podías encontrar aquí a Monsiváis, a Carlos Fuentes, etcétera, grandes exponentes de la literatura y la escultura mexicana, y podías sentarte, obviamente sin intrometerte en la plática, en las discusiones que tenían ellos. Jodorowsky también se encontraba aquí, entonces era un punto de encuentro bastante especial para los intelectuales de la época. ¿Por qué se le empieza a denominar Zona Rosa? Bueno, pues resalta y resulta también que en ese momento, si en el 2000 todavía era un tema debatible la preferencia sexual de muchas personas, pues imagínense en aquellos años, ¿no? Y justamente era un punto de encuentro para ellos, porque pues no se sentían seguros en algún otro lugar. Aquí era donde podían venir a cotorrear. Y dado que no eran muchos los que abiertamente salían del closet, pues bueno, aquí venían también a darse todos contra todos, como en CCH, ¿no? Como en el CONALEP, todos contra todos, como en oficina de gobierno, ¿no? Todos contra todos. Entonces, así hacían ellos sus encuentros, tanto para lo intelectual como para otro tipo de cuestiones. Había dos personajes que queremos mucho. ¿Quiénes son? Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego Rivera empieza una persecución contra Salvador Novo, quien de hecho Salvador Novo le compone una sonata a Diego Rivera, la pueden buscar en internet, traía como un pleito casado, y él empieza a denominarle los jotitos, de manera despectiva, los jotos esos, los puteos, los asquerosos, etc. Entonces empieza a decir que era la zona rosa, la zona rosa, la zona rosa. Recordemos que en esos tiempos Eisenhower, la esposa de Eisenhower, empieza a... Antes no había una segregación de colores, ¿no? No era como el azul de los niños y el rosa de las niñas. Se empieza a poner muy de moda con la esposa del presidente de Estados Unidos. De hecho, también a festejar cumpleaños, etc. Eso nos demuestra que muchas de las cosas que hacemos actualmente no eran como muy usuales en aquella época. Y bueno, entonces empieza a denominarse la zona rosa. En esa época, quien era el secretario de Educación Pública, que era Vasconcelos, empieza a darles mucha jugada a Salvador Novo, a Owen, a Villaurrutia, a intelectuales de ese calibre. Empieza a darles mucha jugada. Y ellos lo que hacen, obviamente, es venir a repartir su revista, que se llamaba Los Contemporáneos, en estas cafeterías. Y en esas cafeterías también de Zona Rosa empieza a haber la distribución de esos panfletos, ¿no? de esa cuestión. Es por eso que la comunidad, en ese entonces no era denominada gay, era la comunidad de homosexuales, vamos a llamarle así, la comunidad homosexual, empieza a refugiarse en ese tipo de cafeterías. ¿Por qué? Porque los empieza a ver como abanderados. De hecho, Salvador Novo, sin ninguna cuestión de la época, empieza a vestirse de manera distinta, empieza a salir del closet era un adelantado a su tiempo, era un visionario, era muy adelantado a su tiempo. Y entonces empieza él a
tener como hay una discusión con la intelectualidad. Recordemos que todavía hasta 2000 era muy satanizado, ¿no? El hecho de que alguien saliera del closet. Ahorita ya vale papura, vale barriga, pero antes era muy satanizado. Entonces ellos empiezan a dejar esa revista de los contemporáneos en ese tipo de cafeterías. La zona rosa, los documentos, los monumentos, perdón, los lugares tienen historia, siempre tienen historia. Entonces, en esa época, como yo les decía, en la calle de Niza, en la calle de varios lugares, vamos a ver un vistazo a la zona rosa, se juntaba tanto la clase alta elite de México, que iban a los mejores restaurantes de la época, a las sastrerías, aquí te hacían tu ropa a la medida, iban a los mejores restaurantes, pero también encontrabas la contraparte, encontrabas a los chicos hippies en las cafeterías que iban con sus botas, las chicas iban con sus botas arriba de la rodilla, minifalda de cuero, etcétera, ¿no? Oían Three of My Mind, escuchaban mucha música que no era pues bien vista para la época, era también un refugio. Históricamente, regresamos al 2020-21, este lugar sigue siendo pues el vínculo de muchas protestas, ¿no? Las protestas feministas, ¿no? Y podemos ver la cuestión ahí de la estatua ahí pintarrajeada, muchas mantas. Es como que el lugar donde la comunidad gay se siente pues apapachada, donde las mujeres hacen sus protestas, donde pues la gente puede expresarse libremente, ¿no? De los pocos lugares en México. Entonces, la zona rosa luego entonces se vuelve pues históricamente un lugar donde se reúnen para hacer pues protestas y hacer algún tipo de cuestión. Tiene historia el lugar, tiene memoria y a este lugar le gusta el combate, le gusta lo combativo. Entonces se le empieza a denominar zona rosa justamente por esta situación y se lo ponen pues, entre varios, ¿no? Diego Rivera, quien era pues muy homofóbico, así eran súper homofóbicos, Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Que ahorita los admiran mucho por todo el mundo. Tú vas a un restaurante mexicano en Alemania, en Ucrania y van a tener una figura de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Sin embargo, pues como yo les decía, ¿no? Son dos de los más homofóbicos que hubo y que estaban en contra. De hecho, la única que apoya, y ya hablamos de ella, es María Antonieta Rivas Mercado, que era amante de José Vasconcelos. Algo que a lo mejor la familia de Vasconcelos no acepta todavía, todavía no habla mucho del tema, pero no habló mucho del tema en su momento, pero pues bueno, todos era sabido que tenían un amorío ahí extramarital. Entonces ella, obviamente siendo la amante de José Vasconcelos, le empieza a decir, oye, dales jugada a ellos, a los contemporáneos. Y es ahí cuando, bueno, empieza a haber conflicto entre Diego Rivera y José Vasconcelos. Un poco de historia, por eso le domina Zona Rosa, y ahorita vamos a ir en otro video a ver los mejores lugares que hay ahorita en Zona Rosa. Que por cierto ya se convirtió en una zona de bares, una zona de perdición, Sodoma y Gomorra, nada, no es cierto. Pero sí se convirtió ya en una zona de bares, una zona meramente para venir a la fiesta, ¿no? Cuando en realidad pues tiene su historia, ¿no? Hay una cosa antes, hay un pintor que se llama Cuevas. En el café se llamaba La Rana, no me acuerdo, pero es muy famosa. En otro video ya lo estaremos comentando. Dicen que les daban un lienzo al mes a él y que hacía grabados, pintura, etcétera, y que pues de alguna manera cada semana venían y lo borraban y volvían a ponerlo y venían y lo borraba a él, porque era su expresión artística y cualquiera podía entrar, ¿no? Entonces imagínense todas las obras que se perdieron ahí, nada más por estar echando la chorcha el buen Cuevas. Entonces pues los invito a que vengan a Zona Rosa, la verdad está bien padre, pero cuando vengan pues también sepan que ha costado un sinfín de pues bueno, segregación, etcétera, que ha tenido que surgir a lo largo del tiempo para que el lugar sea lo que es hoy, un lugar abierto y plural para todos. Así que me despido de ustedes, cucarachones. Vámonos con el video ahora sí ya de desmadrito. Vamos a ver cuál es el mejor lugar para echar la chela, ¿no? Entonces, hasta aquí el día de hoy con por qué la Zona Rosa se llama Zona Rosa.